Bienvenidos de nuevo a Historia Mundial para Dormir. Hoy, vamos a viajar a la península itálica, a un paisaje de colinas suaves, cipreses solitarios y ciudades-estado que son laberintos de piedra, donde un grupo de banqueros decidió que para salvar su alma del infierno, era necesario comprar la belleza eterna. Es la tierra de los genios torturados pintando bajo la luz de las velas, de los hombres que desafiaron a Dios mirándose al espejo, de aquellos que unieron dos mundos imposibles. El de la fe cristiana más estricta y el de los dioses paganos olvidados que regresaban para reclamar su trono. Es el paisaje del contraste extremo y el silencio cómplice. Un lugar donde el misterio de la creación artística se escondía bajo la usura y donde el fuego de la vanidad terminó por consumir la razón de una sociedad entera. Antes de adentrarnos en el relato te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca de historias para descansar, un refugio contra el ruido del mundo moderno, y tu apoyo es lo único que mantiene esta vela encendida en la oscuridad. Y si te gusta esta atmósfera, por favor, déjanos un me gusta y un comentario contándonos de dónde nos estás escuchando y qué otros misterios antiguos te gustaría que desenterremos. Ahora sí. Bienvenido al Renacimiento italiano. Todo comienzo real nace de un final absoluto. Para entender cómo el ser humano fue capaz de tocar el cielo con las manos y esculpir la perfección en la piedra, primero tenemos que entender el infierno del que venían huyendo. El Renacimiento no comenzó con una luz brillante bajando de los cielos, ni con una revelación mística. Comenzó con el olor dulce y nauseabundo de la muerte estancada en las calles. Comenzó con el silencio. A mediados del siglo XIV, el mundo conocido se detuvo. No hubo trompetas del apocalipsis, solo barcos llegando a los puertos de Génova y Mesina trayendo en sus bodegas ratas negras cargadas de pulgas invisibles. La peste negra no discriminó. Fue una marea oscura que barrió con todo lo que la civilización medieval creía seguro. En cuestión de meses, ciudades enteras quedaron reducidas a cementerios abiertos. Florencia, la joya de la Toscana, perdió a más de la mitad de su población. Imaginen por un segundo ese escenario. Caminar por calles empedradas donde una de cada dos casas tiene las puertas abiertas y el interior vacío. Imaginen el sonido del viento colándose por las ventanas rotas de palacios donde familias enteras dejaron de existir en una semana. La muerte fue tan masiva, tan democrática y tan absurda, que rompió algo fundamental en la mente de los sobrevivientes. Durante siglos, la Iglesia había enseñado que la vida en la tierra era un valle de lágrimas, una prueba de sufrimiento para ganar el paraíso. Pero la peste se llevó al sacerdote igual que al ladrón, al noble igual que al campesino. Los que quedaron vivos, aturdidos y rodeados de fantasmas, miraron al cielo y no encontraron respuestas. Entonces, bajaron la mirada hacia la tierra, hacia ellos mismos. Surgió una epifanía oscura y vitalista. Si la muerte puede llegar en cualquier momento, si el cuerpo es frágil y se pudre tan rápido, entonces la vida debe ser vivida ahora. El miedo al infierno fue reemplazado, lentamente, por el terror al olvido. La gente ya no quería ser polvo y ceniza. Querían dejar una marca. Querían ser inmortales, no en el cielo, sino aquí, en la memoria de los hombres. Y para lograr esa inmortalidad, se necesitaba algo más fuerte que la oración. Se necesitaba dinero. Mucho dinero. Y se necesitaba arte. En este vacío de poder y de fe, surgió una nueva casta de hombres. No eran reyes ungidos por Dios, ni guerreros de sangre antigua. Eran comerciantes. Eran contadores. Eran hombres que sabían que el mundo no giraba por voluntad divina, sino por el flujo del oro. En Florencia, una familia de apellido incierto comenzó a tejer una red invisible que atraparía a toda Europa. Los Medici.
La historia de los Medici no es un cuento de hadas, es una historia de crimen organizado legalizado por la necesidad. El patriarca, Giovanni di Vici de' Medici, entendió algo que nadie más había visto. La lealtad no se gana con espadas, se gana con deudas. Los Medici eran banqueros, prestamistas. Y en aquella época, prestar dinero con intereses era un pecado mortal. Se llamaba usura. Según la doctrina de la Iglesia, el tiempo pertenecía a Dios, y cobrar por el tiempo que pasaba entre un préstamo y su devolución era robarle a Dios. Los usureros estaban condenados al círculo más profundo del infierno, junto a los sodomitas y los blasfemos. Pero los Medici eran astutos. Inventaron sistemas contables complejos, letras de cambio y libros mayores discretos para disfrazar el interés como gastos de gestión o cambio de divisa. Acumularon una fortuna tan obscena que pronto se convirtieron en los dueños de facto de la República Florentina. Sin embargo, había un problema. El dinero podía comprar palacios, sedas y especias, pero no podía comprar la paz mental. Giovanni, y más tarde su hijo Cosimo el Viejo, vivían aterrorizados por el destino de sus almas. Sabían que su riqueza estaba maldita. Sabían que cada florín de oro en sus arcas era un paso más hacia el fuego eterno. Y aquí es donde se produce el pacto más fascinante de la historia de Occidente. La Iglesia, siempre pragmática, ofreció una salida. El dinero sucio podía limpiarse si se usaba para la gloria de Dios y el embellecimiento de la ciudad. La caridad y el mecenazgo se convirtieron en la lavandería moral de los banqueros. Los Medici comenzaron a gastar frenéticamente. No por generosidad, sino por miedo. Y también por una astuta estrategia de relaciones públicas. Cosimo de' Medici abrió las compuertas de su tesoro. Contrató a arquitectos como Brunelleschi para terminar la cúpula imposible de la Catedral de Santa María del Fiore. Una obra de ingeniería que desafiaba la gravedad y la lógica, pagada con las monedas ganadas en los escritorios oscuros de la banca. Contrató a pintores, escultores y filósofos. Si los Medici llenaban Florencia de belleza, quizás el pueblo olvidaría que eran unos tiranos sin corona, y quizás Dios haría la vista gorda ante sus libros de contabilidad. El arte se convirtió en la coartada perfecta. Pero algo extraño sucedió en el proceso. Al financiar a estos artistas, al darles libertad y recursos ilimitados, los banqueros desataron una fuerza que no pudieron controlar del todo. El humanismo. En los talleres llenos de polvo de mármol y olor a trementina, los artistas comenzaron a mirar hacia atrás. Hacia un pasado que la Iglesia había intentado enterrar bajo capas de dogma. La antigua Roma. La antigua Grecia. Los eruditos que huían de la caída de Constantinopla trajeron consigo manuscritos perdidos de Platón y Homero. Y en esos textos, los florentinos descubrieron una verdad peligrosa. El ser humano no era un gusano miserable a los ojos de Dios. El ser humano era la medida de todas las cosas. Era poderoso, capaz, racional y hermoso. Los picos y las palas empezaron a golpear la tierra de Italia, no para sembrar, sino para desenterrar. De las ruinas romanas emergieron estatuas de dioses olvidados. Cuerpos de mármol perfectos, desnudos, orgullosos. Apolo, Venus, Hércules. No eran figuras escuálidas y sufrientes como los santos medievales. Eran atletas, eran titanes. Un escultor llamado Donato di Niccolò di Bettobardi, a quien todos conocemos como Donatello, se atrevió a hacer lo impensable bajo el amparo del dinero de los Medici. Fundió en bronce una estatua de David. Pero no era un rey bíblico solemne con túnicas pesadas. Era un muchacho joven, casi un niño, completamente desnudo, con un sombrero de paja y una pose sensual, apoyando el pie sobre la cabeza cortada de Goliat. Fue el primer desnudo integral de tamaño natural desde la antigüedad. La gente murmuraba.
¿Era esto arte religioso o era pornografía pagana disfrazada? ¿Era David o era el dios Hermes? A los Medici no les importaba. Esa estatua, colocada en el patio de su palacio, gritaba un mensaje claro al mundo. Nosotros tenemos el poder de definir qué es la belleza. Nosotros somos los nuevos patricios romanos. Nosotros somos los dueños del renacer. La ciudad de Florencia se transformó en un escenario teatral. Las fachadas de los edificios se volvieron simétricas y racionales. La perspectiva lineal, redescubierta por los arquitectos, ordenó el espacio caótico de las calles medievales. Todo parecía estar bajo control. El hombre dominaba el espacio, dominaba las finanzas y dominaba la materia. El pintor Sandro Botticelli llevó esto al extremo. Protegido por una rama de los Medici, pintó el nacimiento de Venus. Una diosa pagana, desnuda sobre una concha, llegando a la orilla empujada por vientos de flores. La modelo era Simonetta Vespucci, la mujer más bella de Florencia, amante del hermano de Lorenzo el Magnífico. Ahí estaba la síntesis de todo este primer acto. Una diosa pagana con el rostro de una mujer contemporánea, pintada para el disfrute privado de un banquero, en una ciudad cristiana. La línea entre lo sagrado y lo profano se había borrado. El dinero había comprado el derecho a mirar el cuerpo humano sin culpa. El renacimiento había comenzado, pero sus cimientos estaban húmedos de sangre y oro. Sin embargo, esta explosión de creatividad y poder no era gratuita. Mientras los intelectuales discutían sobre Platón en las villas de campo y los artistas mezclaban pigmentos hechos con lapislázuli molido, el resentimiento crecía en las sombras. No todos veían con buenos ojos este desfile de vanidad. Y más importante aún, la concentración de tanto talento en un solo lugar y tiempo estaba a punto de desatar una guerra de egos como nunca se había visto. Porque cuando el hombre se cree un dios, no tolera que haya otro dios a su lado. La belleza había llegado para quedarse, pero la paz estaba a punto de terminar. Las mentes maestras estaban despertando, y traían consigo no solo pinceles y cinceles, sino una obsesión enfermiza por la perfección que no dudaría en abrir cadáveres y diseñar máquinas de muerte para satisfacer su hambre de gloria. Pero no se equivoquen. Florencia no era un museo tranquilo donde la gente caminaba en silencio admirando cuadros. Era una olla a presión. Era un nido de víboras donde la sonrisa de un vecino podía ocultar una daga afilada untada en ajo y excremento para asegurar la infección de la herida. El dominio de los Medici, comprado con ese oro manchado de usura, generó una envidia tan negra y espesa como el alquitrán. Porque el poder de los banqueros tenía un defecto fatal. No era divino. Un rey es rey porque Dios lo quiere, pero un banquero es jefe porque tiene más monedas que vos. Y eso, para las viejas familias nobles de Florencia, era un insulto intolerable. Aquí entra en escena la familia Pazzi. Nobles, antiguos, orgullosos y furiosos. Los Pazzi miraban a los Medici y solo veían a unos campesinos con suerte, unos advenedizos que habían comprado la ciudad. Esta tensión explotó en uno de los eventos más acrílegos y cinematográficos de la historia. La conspiración de los Pazzi. Es vital entender este momento para comprender que el Renacimiento se escribió con tinta roja. Fue un domingo de abril de 1478. Domingo de Pascua. El lugar no podía ser más sagrado. La Catedral de Santa María del Fiore, bajo esa misma cúpula que los Medici habían pagado. Lorenzo el Magnífico y su hermano menor, el hermoso y popular Giuliano de Medici, asistían a misa. La catedral estaba llena. El incienso flotaba en el aire mezclado con el olor a cera derretida. El momento elegido por los asesinos fue la elevación de la hostia. Justo cuando el sacerdote levantaba el cuerpo de Cristo y las campanas empezaban a repicar, silenciando cualquier grito, los puñales salieron de debajo de las capas.
A Giuliano lo apuñalaron 19 veces. Fue una carnicería frenética, tan violenta que uno de los asesinos se clavó su propia daga en la pierna por error. Giuliano cayó al suelo de mármol en un charco de su propia sangre, muerto al instante. Lorenzo, más rápido y con más suerte, logró desenfundar su espada y, herido en el cuello, saltó las barandas del coro y se encerró en la sacristía, bloqueando las puertas de bronce pesado. Imaginen el caos. La misa interrumpida. Los gritos rebotando en la acústica perfecta de la iglesia. El pánico de la multitud pisándose unos a otros para escapar. Los asesinos, creyendo que habían matado a los dos hermanos, salieron a la calle gritando "y libertad", esperando que el pueblo se levantara contra los tiranos banqueros. Pero calcularon mal. El pueblo de Florencia no quería libertad. Quería a los Medici. Los florentinos amaban el pan y el circo que Lorenzo les daba. La venganza de Lorenzo fue bíblica, fría y total. No hubo juicios justos. Hubo una cacería humana. En las horas siguientes, los conspiradores fueron arrastrados de sus casas, golpeados por turbas enfurecidas y colgados directamente de las ventanas del palacio de la señoría. El arzobispo Salviati, que estaba metido en el complot, fue colgado con sus ropas eclesiásticas. Dicen las crónicas que, mientras se asfixiaba colgado de la soga, en su desesperación final, mordió el pecho del cadáver que colgaba a su lado. Lorenzo no se detuvo ahí. Quería que el mensaje fuera eterno. Contrató nada menos que a Sandro Botticelli, el mismo que pintaba vírgenes y diosas, para que pintara los cadáveres de los conspiradores colgados en los muros del edificio del gobierno. Era la pintura infamante. El arte, una vez más, no servía solo para elevar el espíritu, sino para destruir la reputación de los enemigos. Una advertencia visual para cualquiera que se atreviera a tocar el oro de la familia. Florencia aprendió ese día que el precio de la belleza era la obediencia absoluta. Y mientras la sangre se secaba en las calles, otra batalla se libraba en las alturas. Una batalla contra la física. Mencionamos la cúpula de Brunelleschi, pero hay que detenerse en la locura que representaba. Antes de los Medici, la catedral de Florencia tenía un agujero gigante en el techo. Nadie sabía cómo cubrirlo. El espacio era tan inmenso que no había árboles suficientes en toda la Toscana para hacer los andamios necesarios. Llovía dentro de la iglesia. Era una vergüenza pública. Fippo Brunelleschi, un hombre de mal carácter, paranoico y genial, propuso lo imposible. Construir una cúpula doble, que se sostuviera a sí misma ladrillo a ladrillo, sin andamios desde el suelo. Era una locura. Los albañiles tenían miedo de subir. Brunelleschi tuvo que diseñar cocinas y comedores en las alturas de la cúpula para que los obreros no perdieran tiempo bajando a comer, pero también para que no miraran hacia abajo y se paralizaran de terror por el vértigo. Les daban vino aguado para mantenerlos calientes pero no borrachos, trabajando a 100 metros del suelo, suspendidos sobre el vacío, colocando millones de ladrillos en un patrón de espina de pez que nadie más entendía. Esa cúpula es el símbolo perfecto de la era. Por fuera, es la elegancia suprema, la silueta inconfundible de Florencia, roja y blanca contra el cielo azul. Pero por dentro, entre las dos cáscaras de la cúpula, es un lugar oscuro, claustrofóbico, lleno de escaleras estrechas y pasillos torcidos donde uno puede sentir el peso de toneladas de material a punto de aplastarte. Es la metáfora del poder de los Medici. Una fachada deslumbrante que oculta una maquinaria oscura, densa y peligrosa. Bajo este reinado de Lorenzo el Magnífico, Florencia vivió una fiesta perpetua que intentaba tapar el olor a muerte que siempre volvía. Los carnavales eran salvajes. Se organizaban torneos en las plazas donde los poetas recitaban versos obscenos y los carros alegóricos representaban los 7 pecados capitales. Era una sociedad bipolar. Por la mañana,
escuchaban misa y lloraban sus culpas. Por la noche, bebían, apostaban y se entregaban a placeres que la Iglesia condenaba. El dinero fluía como el vino. Los talleres de arte funcionaban como fábricas. No existía el concepto del artista bohemio que pinta lo que quiere. No. Eran contratistas. Si un banquero quería su cara en el cuerpo de un santo, el pintor lo hacía. Si quería a su amante retratada como la Virgen María, se hacía. El arte era propaganda. Cada cuadro que vemos hoy en los museos y que consideramos una obra maestra sacra, probablemente fue un encargo vanidoso para demostrar cuánto dinero tenía una familia rival. En este caldo de cultivo, el humanismo se volvió una religión para la élite. Marsilio Ficino, un filósofo protegido por los Medici, mantenía una lámpara de aceite siempre encendida frente a un busto de Platón, como si fuera un santo. Traducían textos de magia antigua, de astrología y de hermetismo. Creían que podían desbloquear los secretos del universo, que podían leer la mente de Dios a través de las matemáticas y la belleza. Se sentían intocables. Pero esta arrogancia, este desafío constante a los límites de lo humano y lo divino, estaba gestando su propio castigo. En las sombras de los monasterios, ojos llenos de furia observaban el derroche. Observaban los vestidos de seda bordados con perlas, las fiestas donde se servían pavos reales asados con sus plumas puestas y las estatuas de dioses falsos que poblaban los jardines. El péndulo de la historia estaba llegando a su punto máximo de elevación hacia el placer y el conocimiento, y pronto, muy pronto, tendría que caer con violencia hacia el otro lado. Hacia el fanatismo, la oscuridad y el fuego purificador. Para cerrar este círculo de dinero y culpa, tenemos que bajar la vista de la cúpula y mirar nuestras propias manos. O mejor dicho, las manos de los artesanos. Porque la belleza del Renacimiento no solo costaba florines de oro y almas condenadas por la usura. Costaba salud. Había una alquimia oscura ocurriendo en los talleres, una mezcla de magia y toxicidad que hoy nos haría estremecer. Cuando miramos esos cuadros vibrantes en los museos, vemos colores sagrados. Vemos el azul ultramar que vestía a la Virgen, vemos el rojo vermellón de las túnicas de los cardenales. Pero no vemos de qué estaban hechos. El arte era un oficio sucio y peligroso. El rojo intenso, ese que parece sangre viva, se hacía con cinabrio, un mineral compuesto de mercurio. Los aprendices pasaban horas moliendo estas piedras, respirando un polvo fino que, lentamente, les comía el sistema nervioso. Se volvían locos, les temblaban las manos, perdían los dientes. La locura de muchos artistas no era solo inspiración divina, era envenenamiento por metales pesados. El blanco, la base de la luz en la pintura, era blanco de plomo. Lo producían exponiendo láminas de plomo a vapores de vinagre y estiércol animal. Ese proceso generaba un polvo blanco purísimo, pero letal. El saturnismo, la enfermedad del plomo, era el compañero silencioso en cada taller. Dolor de estómago, parálisis, depresión profunda. Para crear la ilusión de la vida eterna en el lienzo, los pintores entregaban su propia vitalidad física, gramo a gramo, pincelada a pincelada. La belleza era, literalmente, veneno. Y si el arte mataba lentamente a sus creadores, la ciudad también tenía una forma cruel de tratar a sus eslabones más débiles. En medio de esta explosión de humanismo, donde se celebraba la dignidad del hombre, había un problema que Florencia intentaba esconder bajo la alfombra. Los niños no deseados. La pobreza, las plagas y la estructura social rígida dejaban a miles de bebés abandonados en las calles o en los portales de las iglesias. Aquí es donde el Renacimiento muestra su cara más conmovedora y arquitectónica. La misma culpa que impulsó a los banqueros a financiar iglesias, impulsó la creación de una institución única. El Hospital de los Inocentes, el Ospedale degli Innocenti. Diseñado,
Otra vez, por el genio paranoico de Filippo Brunelleschi. No era un depósito de carne humana como los orfanatos medievales. Era un palacio para los pobres. Brunelleschi diseñó una fachada de arcos perfectos, matemática pura, armonía visual para calmar el espíritu. En las enjutas de los arcos, el escultor Andrea della Robbia colocó medallones de terracota vidriada azul y blanca. En cada uno, hay un bebé envuelto en pañales, con los brazos extendidos, pidiendo ser alzado. Esos medallones, con su azul profundo y brillante, son quizás la imagen más tierna y triste de todo el siglo XV. Pero lo más impactante no era la arquitectura, sino el mecanismo del abandono. En un extremo del pórtico, había una ventana con una reja y una especie de torno giratorio de piedra. La ruota. La madre desesperada, muchas veces una sirvienta joven que había sido abusada por su patrón noble, o una mujer viuda que no podía alimentar otra boca, se acercaba en la oscuridad de la noche. Colocaba al bebé en la piedra fría del torno, hacía girar la rueda hacia el interior del edificio y tocaba una campana. Del otro lado, unas monjas recibían al niño. La madre nunca veía quién lo tomaba. El niño entraba en el sistema y la madre regresaba a las sombras, vacía. Se dice que muchas madres partían una moneda o una medalla a la mitad. Dejaban una mitad entre las ropas del bebé y se guardaban la otra mitad colgada al cuello, con la esperanza imposible de que, algún día, si la fortuna cambiaba, pudieran volver, presentar la mitad coincidente y recuperar a su hijo. Los archivos del hospital están llenos de estas mitades de monedas, de cintas de colores y de notas escritas con mano temblorosa que nunca nadie vino a reclamar. Son los fantasmas silenciosos que habitan detrás de la fachada perfecta del Renacimiento. Todo esto sucedía mientras los filósofos neoplatónicos debatían sobre la inmortalidad del alma en las villas de los Medici. Esta contradicción es la esencia de la época. Una sociedad capaz de la crueldad más refinada y de la caridad más sublime. Capaz de envenenarse por un color y de construir palacios para los huérfanos. Y quizás, esa tensión insoportable fue la que generó la energía para lo que vendría después. Porque cuando se vive al límite, cuando la muerte está en el aire que se respira y en la pintura que se toca, la mente busca desesperadamente un escape. Y ese escape llegó de la mano de dos hombres que no se conformaron con seguir las reglas de los gremios ni los caprichos de los banqueros. Dos hombres que miraron este mundo de contradicciones y decidieron que ellos eran los únicos capaces de descifrarlo. Para terminar de pintar este lienzo de la Florencia primitiva, no podemos ignorar al verdadero dueño de la ciudad. No eran los Medici, ni el Papa, ni la peste. Era el río. El Arno. Hoy lo vemos en las fotos como un espejo romántico que refleja las luces doradas de los puentes, pero en el siglo XV, el Arno era una bestia impredecible y sucia. Una arteria marrón que dividía la ciudad y dictaba el ritmo de la vida y la muerte. Florencia era una ciudad de olores violentos. Si caminábamos por el famoso Puente Vecchio en aquella época, no encontraríamos joyerías de lujo vendiendo oro a los turistas. Encontraríamos carniceros. El puente estaba lleno de mataderos. La ley obligaba a los carniceros a estar allí para que pudieran tirar los desperdicios, las vísceras y la sangre directamente al río. El agua bajo el puente no era cristalina. Era una sopa roja y espesa que fluía lenta hacia el mar, llevándose los pecados de la glotonería de la ciudad. El aire estaba cargado del hedor del cuero curtido. Florencia era rica gracias a la lana y al cuero, pero para trabajar el cuero se usaba orina fermentada y excremento de perro. Los curtidores trabajaban con el agua hasta la cintura en las orillas del río, rodeados de vapores tóxicos. Esa era la base real de la economía. Antes de que el oro de los bancos brillara, tuvo que haber manos manchadas de taninos y sangre animal. La belleza del Renacimiento flotaba literalmente sobre una cloaca a cielo abierto.
Y el río también tenía memoria. De vez en cuando, el Arno se enfurecía. Las inundaciones eran el terror constante. El agua subía, negra y barrosa, rompiendo los diques, entrando en las iglesias y en los sótanos de los bancos, pudriendo los libros de contabilidad y arruinando los frescos recién pintados. Era como si la naturaleza misma intentara lavar la soberbia de estos hombres que se creían el centro del universo. Cada vez que el río bajaba, dejaba una capa de lodo gris sobre todo, un recordatorio de que, por más mármol que pusieran, seguían construyendo sobre un pantano. En este entorno de comercio brutal, había otra mercancía que se negociaba con la misma frialdad que la lana o el ganado. Las mujeres jóvenes. En el gran juego de ajedrez de las familias poderosas, las hijas no eran personas, eran moneda de cambio. Eran el sello de una alianza política o la garantía de un préstamo. El sistema de la dote era una carga aplastante. Un padre tenía que acumular una fortuna para poder casar a su hija bien. Si no tenía dinero, el destino de la chica era el convento, una cárcel de silencio donde se encerraba a las sobrantes del mercado matrimonial. Pero si lograban casarla, la joven pasaba de la casa de un padre autoritario a la de un marido extraño, a menudo mucho mayor que ella. Imaginen a una de estas chicas, de 14 o 15 años, vestida con capas de terciopelo pesado en el verano sofocante de la Toscana. Lucrecia Tornabuoni, madre de Lorenzo el Magnífico, fue una excepción. Una mujer culta, poeta y estratega. Pero la mayoría eran sombras silenciosas en sus propios palacios. Su única función era sobrevivir a los partos y producir herederos varones para que el apellido no muriera. Los retratos de la época nos muestran a estas mujeres de perfil, rígidas, con peinados elaborados que tiraban del cuero cabelludo, cubiertas de joyas que no les pertenecían, sino que eran propiedad de la familia del esposo. Sus miradas suelen ser melancólicas, perdidas en un punto vacío. Eran las prisioneras de jaulas de oro. La belleza que los artistas pintaban en ellas era, muchas veces, la idealización de una tristeza profunda. Ahora que entendemos el escenario, ahora que sabemos que el Renacimiento no es un cuento de hadas, estamos listos para conocer a los protagonistas. El escenario está listo. Las luces se atenúan. Y desde las sombras, emergen dos figuras gigantescas que están a punto de colisionar y cambiar la forma en que vemos el mundo para siempre. Leonardo y Miguel Ángel. La guerra de los egos ha comenzado. El eco de las campanas de Florencia se apaga. Dejamos atrás el olor a sangre seca de los puentes y el brillo engañoso del oro de los banqueros. Hemos visto cómo una sociedad entera intentaba comprar su salvación construyendo belleza sobre la miseria. Pero ahora, el foco se cierra. El ruido de la multitud desaparece y nos quedamos en silencio, en una habitación mal iluminada, escuchando solo el rasguido frenético de una pluma sobre el papel y el golpe seco de un martillo sobre la piedra. Entramos en la mente de los arquitectos de este sueño. Prepárense para conocer la soledad abismal de ser un genio. Si la historia del Renacimiento fuera una novela, este sería el capítulo donde los protagonistas pierden la razón. A menudo nos venden la imagen de estos artistas como ancianos sabios con barbas blancas, tocados por la gracia de Dios, pintando angelitos mientras escuchan música celestial. Nada más lejos de la verdad. La Florencia de finales del siglo XV y principios del XVI fue el escenario de una guerra psicológica brutal entre dos hombres que se detestaban con cada fibra de su ser. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. No eran amigos. No eran colegas respetuosos. Eran dos polos opuestos de la existencia humana que chocaron en el mismo tiempo y espacio. Y de esa colisión, nacieron algunas de las obras más grandes de la humanidad,
pero también nació un odio profundo, tóxico y visceral. Hablemos primero del mayor. Leonardo. El hombre que se convirtió en el arquetipo del genio universal. Pero si miramos de cerca, vemos a un hombre atormentado por su propia incapacidad de concentrarse. Leonardo era el rey de la procrastinación. Era un hombre brillante, guapo en su juventud, elegante, vestía túnicas rosas cortas y cuidaba su barba perfumada. Era encantador, tocaba la lira, cantaba y era el invitado perfecto en las cortes de los duques. Pero por dentro, su mente era un caos ingobernable. Leonardo sufría de una curiosidad patológica. Empezaba a pintar un cuadro, pero de repente se distraía preguntándose por qué el cielo es azul, o cómo funciona la lengua de un pájaro carpintero, o por qué el agua forma remolinos. Y dejaba el cuadro tirado. Dejaba a los clientes furiosos. Dejaba a los monjes esperando años por su Virgen de las Rocas. Su mente iba más rápido que su mano. Sus cuadernos están llenos de listas de tareas imposibles. Describir la lengua del pájaro, medir Milán, encontrar al maestro de hidráulica. Era un hombre que quería devorar el universo entero y meterlo en su cabeza, y eso le generaba una ansiedad paralizante. Para Leonardo, la pintura era una ciencia mental. Odiaba el esfuerzo físico. Decía que el escultor era un obrero sucio, cubierto de polvo blanco como un panadero, sudando y golpeando la piedra con fuerza bruta. Y esa descripción era un ataque directo y personal hacia su rival. Porque en la otra esquina del ring estaba Miguel Ángel. 23 años más joven que Leonardo. Si Leonardo era el aire y el agua, fluido y cambiante, Miguel Ángel era la tierra y el fuego. Era un hombre huraño, solitario, profundamente religioso y sucio. Sí, sucio. Miguel Ángel vivía para su trabajo. Se cuenta que pasaba meses sin quitarse las botas de cuero, tanto que cuando finalmente se las sacaba, la piel de sus pies se despegaba junto con el cuero. Dormía con la ropa puesta, comía solo un trozo de pan mientras trabajaba y no toleraba la compañía de nadie. Miguel Ángel tenía el rostro desfigurado. En su juventud, un compañero llamado Pietro Torrigiano, harto de su arrogancia y sus críticas ácidas, le dio un puñetazo tan fuerte en la nariz que se la hundió para siempre. Ese perfil roto lo marcó de por vida. Se sentía feo, y esa fealdad exterior la compensaba con una búsqueda obsesiva de la belleza divina en sus estatuas. Odiaba a Leonardo por ser guapo, por ser elocuente y por ser tan disperso. Para Miguel Ángel, el arte no era un juego intelectual. Era una penitencia. Era liberar el alma atrapada dentro de la piedra. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo en las calles de Florencia. Hay una anécdota que ilustra perfectamente este odio. Un día, Leonardo paseaba por la plaza, elegante y tranquilo, conversando sobre Dante con unos amigos. Miguel Ángel pasó por ahí, con la ropa llena de polvo de mármol. Alguien le preguntó a Leonardo una duda sobre un verso de Dante, y Leonardo, con su tono condescendiente habitual, señaló a Miguel Ángel y dijo: «Pregúntenle a él, que seguro lo sabe». Miguel Ángel, sintiendo la burla, estalló. Le gritó en plena calle: «Explícalo tú, que hiciste un diseño para una estatua de caballo en bronce y fuiste incapaz de fundirla, y tuviste que abandonarla con vergüenza». Fue un golpe bajo. Miguel Ángel le estaba recordando a Leonardo su mayor fracaso profesional, el gran caballo de los Sforza en Milán, que nunca pudo terminar. Leonardo se quedó mudo, rojo de ira, mientras Miguel Ángel se alejaba furioso. Esa era la relación. Pura bilis. Pero el destino, con su ironía habitual, decidió encerrarlos en la misma jaula. La República de Florencia, en un acto de sadismo administrativo, los contrató a los dos para pintar las paredes del mismo salón. El Salón de los 500 en el Palacio Vecchio.
Iba a ser el duelo del siglo. A Leonardo le dieron una pared para pintar la batalla de Anghiari, y a Miguel Ángel la pared de enfrente para pintar la batalla de Cassina. Imaginen la atmósfera. Dos genios ególatras trabajando a metros de distancia, espiándose mutuamente, tratando de superar al otro. Leonardo diseñó un andamio ingenioso que se plegaba y desplegaba. Experimentó con una técnica de pintura al óleo sobre el muro, usando fuego para secarla. Miguel Ángel dibujó cuerpos masculinos desnudos saliendo del río, una demostración de anatomía pura, de músculos en tensión. Todo Florencia contenía el aliento. Los jóvenes artistas como Rafael Sanzio venían a ver los bocetos y se quedaban mudos, sabiendo que el arte había cambiado para siempre. Pero como todo en esta época oscura, el final fue un desastre. La técnica experimental de Leonardo falló. La pintura se derritió en la pared, chorreando colores mezclados como lágrimas de cera. Leonardo, frustrado, abandonó el trabajo y huyó de la ciudad. Miguel Ángel fue llamado a Roma por el Papa antes de poder terminar. Las dos obras maestras quedaron inconclusas, fantasmas de lo que pudo haber sido. El duelo terminó en tablas, dejando solo la leyenda de una rivalidad que consumió sus almas. Sin embargo, esta guerra personal era solo una faceta de su tormento. Porque estos hombres no solo pintaban santos y vírgenes. Sus mentes, capaces de imaginar la belleza más sublime, también eran capaces de imaginar la destrucción más eficiente. Los mismos mecenas que les pedían cuadros para rezar, también les pedían máquinas para matar. Y aquí entramos en la zona más oscura del currículum de estos maestros. El arte al servicio de la guerra. El ingeniero de la muerte. Leonardo da Vinci, el hombre que pintó la sonrisa misteriosa de la Mona Lisa, es el mismo hombre que escribió una carta de presentación al duque de Milán, Ludovico el Moro, donde se vendía no como artista, sino como diseñador de armas. En esa lista escalofriante, prometía construir puentes indestructibles, cañones fáciles de transportar, carros cubiertos e inatacables que romperían las filas enemigas y barcos que resistirían cualquier fuego. Tengo planos para morteros muy prácticos y fáciles de transportar, con los que puedo lanzar piedras pequeñas como una tormenta. Y cuyo humo causará gran terror al enemigo, escribió. El hombre de Vitruvio, el símbolo de la proporción y la armonía, soñaba con tanques blindados con guadañas giratorias que cortarían las piernas de los soldados como si fueran trigo. Diseñó ametralladoras de múltiples cañones. Diseñó submarinos para hundir flotas enteras. Sus cuadernos están llenos de estos dibujos. Al lado de un boceto de una flor delicada o de un feto en el útero, aparece una máquina gigante diseñada para desmembrar cuerpos humanos de la manera más eficiente posible. ¿Era cinismo? ¿Era supervivencia? Leonardo era un pacifista en su vida privada, vegetariano, compraba pájaros enjaulados en el mercado solo para soltarlos. Pero su intelecto no tenía moral. Para él, diseñar un sistema de riego para los cultivos y diseñar una máquina para asediar una ciudad era el mismo problema técnico. Era un desafío de mecánica, de palancas y engranajes. La ética no entraba en la ecuación del ingeniero. La mente maestra trabajaba para quien pagaba, y en el Renacimiento, el pago siempre venía de la mano de un tirano guerrero. Mientras Leonardo fantaseaba con máquinas de guerra en sus cuadernos, Miguel Ángel vivía su propia guerra, pero no contra un ejército, sino contra un solo hombre. El Papa Julio II. Julio no era un hombre de plegarias suaves. Lo llamaban el Papa guerrero y con razón. Prefería el olor de la pólvora al del incienso. Se ponía una armadura plateada y montaba a caballo para liderar a sus tropas en la conquista de ciudades rebeldes. Era un hombre de temperamento volcánico que golpeaba a sus subordinados con un bastón si no le gustaban las respuestas.
La relación entre el artista y el Papa fue una de las más tóxicas de la historia del arte. Era un choque de titanes. Giulio quería que Miguel Ángel le construyera una tumba faraónica, una montaña de mármol con 40 estatuas gigantes para asegurarse de que nadie lo olvidara jamás. Miguel Ángel, emocionado, se fue a las canteras de Carrara. Pasó 8 meses viviendo en las montañas, eligiendo personalmente los bloques de piedra blanca, soñando con la obra de su vida. Pero cuando volvió a Roma, el Papa había cambiado de opinión. Se había aburrido del proyecto. Había dejado de pagar. Miguel Ángel, furioso y humillado, huyó de Roma. El Papa mandó jinetes armados a perseguirlo con la orden de traerlo de vuelta por la fuerza o matarlo. Finalmente, se reconciliaron, pero el Papa tenía un nuevo castigo disfrazado de encargo: pintar el techo de la Capilla Sistina. Hay que entender esto. Miguel Ángel se consideraba escultor. Odiaba pintar. Decía que la pintura era un arte de mujeres o de perezosos, mientras que la escultura era el arte de los hombres fuertes. Además, sus rivales, incluido el arquitecto Bramante, le habían susurrado al Papa que le diera ese trabajo a Miguel Ángel, sabiendo que no tenía experiencia en frescos, esperando que fracasara estrepitosamente y se arruinara para siempre. Fue una trampa. Lo que siguió fueron 4 años de infierno físico y mental. Miguel Ángel se encerró en la capilla. Despidió a sus ayudantes porque no estaban a la altura de su obsesión. Trabajó solo. Construyó un andamio alto y pasó esos 4 años con el cuello torcido hacia atrás, mirando al techo, mientras la pintura y la cal le goteaban en la cara, irritándole los ojos hasta casi dejarlo ciego. Escribió un poema sobre su sufrimiento en el que describía cómo su cuerpo se deformaba. Me ha salido bocio de esta tortura. Mi barriga se acerca a la barbilla. Mi pincel gotea sobre mi cara convirtiéndome en un mosaico rico. Mi espalda se ha metido en mi vientre. Terminó el poema con una frase desgarradora: no soy pintor. Y sin embargo, de ese odio, de ese dolor físico y de esa soledad en las alturas, nació la imagen más poderosa de Dios que conocemos. Un Dios anciano, musculoso y terrible, volando en una nube que tiene la forma de un cerebro humano, estirando el dedo para dar vida a Adán. Fue una victoria pírrica. Cuando terminó, Miguel Ángel estaba envejecido, amargado y con la salud rota. Y el Papa Giulio, poco después, moriría. Como nota final de ironía macabra, años antes, Miguel Ángel le había hecho una estatua de bronce gigante al Papa en Bolonia. Cuando los enemigos del Papa recuperaron la ciudad, fundieron la estatua de Miguel Ángel y la convirtieron en un cañón enorme al que llamaron la Giulia. El arte, una vez más, se transformaba en arma. Mientras tanto, Leonardo da Vinci decidía cruzar la línea definitiva. En el año 1502, aceptó trabajar para el hombre más temido de Italia, César Borgia. Hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, César era la encarnación del mal elegante. Era el modelo que Nicolás Maquiavelo usaría para escribir El Príncipe. Un hombre que asesinaba a sus enemigos en cenas de gala, que conquistaba ciudades con traición y que se vestía de negro para resaltar su palidez y su belleza siniestra. Leonardo se convirtió en su arquitecto e ingeniero general. Viajó con el ejército de los Borgia por la Romaña. No pintaba. Inspeccionaba fortalezas. Diseñaba mejoras en las murallas para resistir cañones. Y creó algo que cambiaría la guerra: el mapa cenital. Hasta ese momento, los mapas eran dibujos artísticos, con colinas y casas vistas de lado. Leonardo dibujó el mapa de la ciudad de Imola como si la estuviera viendo desde un satélite. Usó brújulas y matemáticas para crear una vista aérea perfecta, plana y escalofriante. No era un mapa para admirar el paisaje. Era un mapa para controlar el territorio,
para saber dónde poner la artillería, por dónde entrar y cómo matar. Era la visión del depredador. Durante esos meses, 3 de las mentes más brillantes y oscuras de la historia durmieron bajo los mismos techos de campaña. César Borgia el tirano, Nicolás Maquiavelo el político cínico y Leonardo da Vinci el genio amoral. Pero para dibujar la vida con tanta precisión, estos artistas necesitaban conocer la muerte por dentro. Y aquí llegamos al secreto más sucio del Alto Renacimiento: la anatomía. Hoy damos por sentado que sabemos dónde está el hígado o cómo se conecta el bíceps con el hombro. Pero en el siglo XVI, el cuerpo humano era un misterio sagrado. Abrir un cuerpo era tabú. La Iglesia fruncía el ceño. Sin embargo, la obsesión por el realismo llevó a Leonardo y a Miguel Ángel a convertirse en ladrones de tumbas y visitantes nocturnos de morgues. No les bastaba con ver la piel. Necesitaban ver el motor que había debajo. Imaginen a Leonardo, solo, en la noche profunda, en el sótano del Hospital de Santa María Nuova en Florencia. La única luz es una vela de cebo que parpadea y proyecta sombras largas en las paredes de piedra. Sobre una mesa de madera, hay un cadáver. No hay refrigeración. Estamos en pleno verano italiano. El olor es insoportable, una mezcla dulce y penetrante de descomposición que se pega a la ropa y al pelo. Leonardo, con un pañuelo perfumado atado a la nariz que apenas sirve de nada, toma un bisturí y corta. Pela la piel de un brazo como si fuera una fruta. Separa los músculos, sigue el camino de los nervios, cierra el cráneo para ver el cerebro. Escribe en sus notas sobre el miedo de pasar las horas de la noche en compañía de estos cadáveres descuartizados, desollados y horribles de ver. Pero sigue adelante. Dibuja fetos en el útero con una ternura infinita, dibuja el corazón con una precisión de ingeniero hidráulico. Busca el lugar donde reside el alma. Miguel Ángel hacía lo mismo en el convento de Santo Espíritu. Hizo un trato con el prior. Él tallaría un crucifijo de madera para el altar a cambio de que le dejaran acceso libre a los cadáveres del hospital del convento. Era un trueque macabro. Arte sacro a cambio de carne muerta. Miguel Ángel diseccionaba para entender la tensión, la fuerza, el movimiento. Por eso sus estatuas parecen estar a punto de moverse. Porque él sabía exactamente qué tendón se estiraba bajo el mármol. Esta búsqueda de la verdad a través de la profanación es lo que define a estos hombres. Estaban dispuestos a romper todas las leyes de Dios y de los hombres, a soportar el asco y el terror, solo para poder dibujar una línea perfecta. La belleza que nos legaron no es inocente. Está cimentada sobre cadáveres abiertos a la luz de las velas y sobre mapas diseñados para la guerra. Y así, mientras Roma y Florencia se llenaban de obras maestras, el mundo alrededor se estaba desmoronando. El fanatismo que había estado creciendo en las sombras, alimentado por el odio hacia este lujo desmedido y esta arrogancia intelectual, estaba a punto de estallar. Un monje enjuto, con ojos de fuego y voz de profeta, había llegado a Florencia para decir basta. La fiesta del Renacimiento estaba a punto de terminar y las luces se iban a apagar de golpe. Mientras los 2 titanes viejos se gruñían y se escondían en su amargura, apareció un tercer fantasma en Roma. Un joven. Si Miguel Ángel era la piedra bruta y Leonardo la niebla inatrapable, Rafael Sanzio era la seda. Llegó a Roma con una sonrisa encantadora y una habilidad sobrenatural para asimilarlo todo. Lo llamaban el divino, pero su divinidad era inquietantemente humana. Rafael es fundamental para entender el terror de esta época, porque representa la fragilidad absoluta. Era guapo, amado por todos, rico y exitoso. Caminaba por el Vaticano con un séquito de 50 artistas que lo seguían como si fuera un príncipe. Las mujeres lo adoraban y los papas se peleaban por él. Pintaba medanes con rostros tan dulces que hacían llorar a los cardenales más cínicos.
Pero debajo de esa dulzura, Rafael se estaba consumiendo. Roma no era un lugar saludable. Era un pantano de malaria rodeado de ruinas imperiales. En verano, el aire se volvía pesado y venenoso. Y Rafael vivía al límite. A diferencia del casto y reprimido Miguel Ángel, Rafael se entregaba a los placeres de la carne con una voracidad suicida. Su amante más famosa, la Fornarina, la hija de un panadero, fue inmortalizada en sus cuadros con una mirada que mezcla la inocencia y el pecado. La leyenda dice que Rafael murió de exceso de amor. Una noche de pasión desenfrenada le provocó una fiebre violenta que su cuerpo, agotado por el trabajo incesante en las estancias vaticanas, no pudo resistir. Los médicos del Papa llegaron y, en lugar de dejarlo descansar, le practicaron sangrías. Le sacaron la poca sangre que le quedaba para enfriar su ardor. Murió un Viernes Santo, a los 37 años. El mismo día que nació. Su muerte sumió a Roma en un luto histérico. Se dice que, en el momento de su último suspiro, aparecieron grietas en los muros del Vaticano, como si el edificio mismo se negara a sostenerse sin su pintor favorito. Fue enterrado en el Panteón, bajo la cúpula abierta de los antiguos romanos, rodeado de antorchas y llantos. Fue el primer aviso. La juventud y la belleza podían pudrirse en cuestión de horas. La edad de oro tenía fecha de vencimiento. Pero para entender por qué las mentes maestras terminaron colapsando, hay que mirar el escenario donde trabajaban. La Roma del Renacimiento no era la ciudad limpia que visitamos hoy. Era una ciudad cadáver. Una necrópolis habitada. La población vivía apiñada en un meandro del río Tíber, rodeada de campos vacíos donde las vacas pastaban entre las columnas de los templos de Júpiter y Marte. Los artistas como Bramante, el arquitecto rival de Miguel Ángel, no tenían respeto por el pasado. El Papa Julio II decidió demoler la antigua Basílica de San Pedro, la que había estado en pie desde los tiempos del emperador Constantino, para construir la nueva y gigantesca basílica que vemos hoy. Fue un acto de vandalismo cultural sin precedentes. Bramante fue apodado el Maestro Ruinoso. Destruyeron columnas milenarias, rompieron mosaicos sagrados y abrieron tumbas de papas antiguos cuyos huesos se mezclaron con los escombros. La nueva Roma se estaba construyendo sobre la destrucción literal de la vieja. El polvo que respiraban Miguel Ángel y Rafael era el polvo de los santos y los césares triturados. Había una sensación de ibris, de desmesura. Los papas se comportaban como emperadores paganos. Organizaban desfiles triunfales imitando a Julio César, con elefantes y carros dorados, pasando por debajo de arcos de triunfo efímeros hechos de madera y yeso pintado. En este ambiente, la mente de Miguel Ángel se oscureció definitivamente. Después de terminar el techo de la Capilla Sistina, se dio cuenta de que su esfuerzo titánico no había cambiado nada. La iglesia seguía siendo corrupta. Los sacerdotes vendían indulgencias, tiquetes al cielo, para pagar las obras de arte. El mármol blanco que tanto amaba se pagaba con el miedo de los campesinos alemanes y franceses al purgatorio. Miguel Ángel se volvió aún más solitario. Empezó a dejar sus obras inconclusas. Son los famosos no finito. Los esclavos. Estatuas que apenas emergen de la piedra, con rostros que parecen gritar, atrapados para siempre en el bloque de mármol. Algunos dicen que fue una decisión estética. Otros, que simplemente ya no tenía la fuerza de voluntad para pulir la mentira hasta que brillara. Prefería dejar la lucha visible, la piedra áspera, la verdad del dolor. Se cuenta que pasaba las noches vagando por las ruinas del Coliseo, un lugar que en esa época se creía habitado por demonios y brujas que iban a recolectar hierbas mágicas entre las piedras sangrientas. Allí, en la oscuridad, el escultor se sentía en casa. Entre los fantasmas de los gladiadores y las bestias, lejos del brillo falso del Vaticano. La tensión era insoportable.
La belleza había alcanzado un punto de saturación. Ya no se podía pintar mejor, ya no se podía esculpir con más realismo. Habían llegado a la cima de la montaña y, al mirar hacia el otro lado, solo vieron el abismo. La perfección técnica había dejado al alma vacía. Para despedirnos de estas mentes torturadas, tenemos que entender una última emoción que flotaba en el aire de Roma. Los italianos tenían una palabra específica para describir la energía que emanaba de Miguel Ángel y de sus creaciones. La llamaban terribilità. No se traduce simplemente como terrible. Es algo más cercano a lo sobrecogedor, a un temor reverencial. Era la sensación de estar frente a una tormenta eléctrica a punto de estallar o frente a un Dios del Antiguo Testamento que no conoce la piedad. Cuando Miguel Ángel caminaba por las calles, la gente se apartaba. Su mirada, dicen las crónicas, era tan intensa que nadie podía sostenerla por mucho tiempo. Emanaba una electricidad estática de furia contenida. Esa terribilidad quedó petrificada en su estatua más extraña y poderosa. El Moisés. Originalmente destinada a esa tumba maldita del Papa Julio II que nunca se completó como debía, el Moisés es una figura sentada que parece estar a punto de levantarse para destruir el mundo. Tiene músculos de culturista, venas hinchadas en los brazos y una expresión de ira divina que hiela la sangre. Y tiene un detalle que alimenta la leyenda oscura. Cuernos. 2 cuernos salen de su cabeza. Es un error de traducción bíblica, una confusión entre la palabra hebrea para rayos de luz y cuernos, pero en el mármol, ese error se convierte en pesadilla. El profeta parece un ser mitad humano, mitad demonio, un chamán antiguo y peligroso. Se dice que Miguel Ángel, al terminarla, sintió tal grado de realidad en la piedra que golpeó la rodilla de la estatua con un martillo y le gritó: ¿Por qué no me hablas? Esa marca, esa cicatriz de la locura del Creador, todavía se puede ver hoy en el mármol. Pero el precio de esta magia negra de convertir piedra en carne era, una vez más, el cuerpo del artista. Si los pintores morían por el plomo, los escultores morían por el polvo. Miguel Ángel pasó décadas respirando la nube blanca que salía de cada golpe de cincel. No existían las mascarillas. Ese polvo finísimo de sílice entraba en la nariz, bajaba por la garganta y se depositaba en los pulmones, capa tras capa, año tras año. Literalmente, los escultores se iban convirtiendo en piedra por dentro. Sus pulmones se endurecían, perdían la capacidad de respirar. La tos seca y constante era la banda sonora de los talleres. Era el sonido de la vida escapándose entre el ruido de los martillos. Así terminamos este capítulo de Titanes. Con Leonardo perdido en sus laberintos mentales y Miguel Ángel tosiendo polvo de mármol frente a un Moisés con cuernos. Han creado un mundo de belleza insoportable, tan perfecta que duele mirarla. Han desafiado a los cielos. Y como en toda tragedia griega que se respete, después de la arrogancia, viene la caída. El destino está afilando la guadaña. El tiempo de crear se acabó. Ahora empieza el tiempo de destruir. El polvo de mármol se asienta y los pinceles se secan. Dejamos las alturas solitarias de los andamios vaticanos y volvemos a bajar a la tierra, a las calles empedradas de Florencia. Pero la ciudad ha cambiado. Ya no se escuchan laúdes ni risas en las tabernas. El aire se ha vuelto denso, cargado de una electricidad estática que eriza la piel. Las nubes negras cubren el sol de la Toscana y una sombra larga se proyecta desde el púlpito de una iglesia. La belleza ha tenido su turno. Ahora le toca hablar al miedo. Dicen que la luz más brillante es la que proyecta la sombra más oscura. Y Florencia había brillado demasiado. Había desafiado a Dios con su lujo,
con sus desnudos paganos y con su arrogancia intelectual. Era inevitable que surgiera una fuerza opuesta, una fuerza nacida de la culpa y del terror a la condenación eterna. Esa fuerza tenía nombre y apellido: Girolamo Savonarola. No era florentino. Venía de Ferrara. Era un monje dominico, la orden de los perros del Señor. Físicamente, era la antítesis de los hermosos jóvenes que pintaba Botticelli. Tenía una nariz aguileña inmensa, labios gruesos y apretados, y unos ojos hundidos que ardían con un fuego fanático. Su voz no era dulce. Era un trueno. Cuando llegó a Florencia, miró a su alrededor y no vio el renacer de la cultura clásica. Vio Sodoma y Gomorra. Vio a los banqueros robando con la usura. Vio a las mujeres usando vestidos escotados que mostraban los hombros. Vio a los hombres jóvenes perdiendo el tiempo con poesía griega en lugar de leer la Biblia. Y sobre todo, vio el arte como una distracción diabólica, espejos de vanidad que alejaban al hombre de su único propósito: salvar el alma del infierno. Savonarola empezó a predicar en la iglesia de San Marcos. Al principio, la gente se reía de él. Los Medici lo ignoraban como a un loco inofensivo. Pero entonces, las cosas empezaron a ir mal. Lorenzo el Magnífico murió. El rey de Francia invadió Italia con un ejército imparable. Apareció una nueva enfermedad horrible, la sífilis, que pudría la carne de los pecadores. De repente, las profecías apocalípticas del monje empezaron a tener sentido. La gente, aterrorizada, corrió a escucharlo. La catedral se llenaba tanto que tenían que construir gradas de madera dentro para que cupiera la multitud. Savonarola gritaba desde el púlpito: «He aquí que la espada del Señor caerá sobre la tierra pronto y veloz». La gente lloraba, se golpeaba el pecho, gritaba pidiendo misericordia. Florencia, la cuna del humanismo, se transformó en cuestión de meses en una teocracia fundamentalista. Los Medici fueron expulsados. El monje se convirtió en el líder espiritual y político de la ciudad. Y su primera orden fue limpiar la suciedad moral. Organizó patrullas de niños y adolescentes, los ángeles blancos, que recorrían las calles vestidos de blanco, con ramas de olivo, deteniendo a la gente. Arrancaban los velos de las mujeres, entraban en las casas para buscar dados, naipes, libros de poemas, perfumes y espejos. La ciudad se volvió una prisión a cielo abierto vigilada por niños fanáticos. Y entonces llegó el martes de carnaval de 1497. El día de la hoguera de las vanidades. Es una escena que parece sacada de una película de terror psicológico. En la Plaza de la Señoría, el corazón político de la ciudad, los seguidores de Savonarola construyeron una pirámide de madera de 7 pisos de altura, escalonada como un pastel de bodas monstruoso. Durante semanas, habían ido casa por casa recolectando las vanidades. Y ese día, las apilaron allí. En la base, pusieron máscaras de carnaval, disfraces y barbas postizas. Más arriba, libros de los poetas latinos y griegos, considerados inmorales. Boccaccio, Petrarca. Después, instrumentos musicales, laúdes, flautas, partituras. Luego, cosméticos, pelucas, espejos, frascos de perfume traídos de Oriente. Y en la cima, lo más doloroso: las pinturas y esculturas. La plaza estaba llena de gente cantando himnos religiosos en un trance colectivo. Cuando prendieron fuego a la pira, las llamas subieron rugiendo hacia el cielo gris. El humo olía a madera barnizada, a cera derretida y a pergamino quemado. Se escuchaban las trompetas de los guardias tratando de tapar el sonido del fuego. Pero lo más trágico de esa noche no fueron los objetos, sino quienes los arrojaron. Muchos artistas, consumidos por la culpa y el miedo que Savonarola les había inyectado, trajeron sus propias obras para quemarlas.
El caso más triste es el de Sandro Botticelli. El hombre que había pintado el nacimiento de Venus, el pintor de la belleza pagana y la sensualidad, estaba allí, envejecido y temblando. Convencido de que había pecado al pintar desnudos, arrojó sus propios cuadros a las llamas. Vio cómo sus ninfas y sus diosas se retorcían y se volvían negras hasta hacerse ceniza. Botticelli nunca volvió a ser el mismo. Dejó de pintar bellezas etéreas y sus últimas obras son tristes, rígidas y angustiantes. El fuego de Savonarola no solo quemó lienzos, quemó el espíritu del Renacimiento. Sin embargo, el fuego es una bestia difícil de controlar. Savonarola había prometido que Florencia sería la nueva Jerusalén, pero el hambre y la peste seguían ahí. La gente se cansa del fanatismo cuando el estómago está vacío. El Papa Alejandro VI, el Borgia, harto de los insultos del monje, lo excomulgó y amenazó con cortar el comercio con Florencia. Eso tocó el bolsillo de los comerciantes y el hechizo se rompió. El final de Savonarola fue tan violento como su reinado. El pueblo que lo había adorado se volvió en su contra. Asaltaron el convento de San Marcos. Hubo una batalla campal dentro de la iglesia, con los monjes defendiéndose con candelabros. Savonarola fue arrestado, torturado en el potro hasta que sus brazos se descoyuntaron y condenado a muerte. El lugar de la ejecución fue el mismo donde había hecho su hoguera de las vanidades. La Plaza de la Señoría. Lo colgaron y luego quemaron su cuerpo junto con 2 de sus fieles. Las cenizas fueron arrojadas al río Arno para que no quedara ni una reliquia, ni un hueso que adorar. El péndulo había vuelto a oscilar. Pero el daño ya estaba hecho. La inocencia se había perdido. Florencia ya no era la ciudad de la luz. Era una ciudad de fantasmas y cenizas. Pero si pensaban que esto era el final de la tragedia, se equivocaban. La hoguera de Florencia fue solo una pequeña fogata comparada con el incendio que estaba a punto de devorar el corazón mismo del mundo católico. 30 años después, el Renacimiento recibiría su golpe de gracia. No vendría de un monje solitario, sino de un ejército de 20.000 hombres hambrientos y sin Dios que marchaban hacia Roma con una sola palabra en la boca: saqueo. Mientras las cenizas de Savonarola flotaban hacia el mar, en Roma, la fiesta continuaba. En el trono de San Pedro se sentaba otro Medici, el Papa Clemente VII. A diferencia de sus antecesores guerreros o constructores, Clemente era un hombre indeciso, un político débil que intentaba jugar a 2 puntas entre las grandes potencias de Europa, Francia y el Imperio Español Alemán. Y como suele pasar cuando uno intenta complacer a 2 tigres al mismo tiempo, terminó siendo devorado. Clemente cometió el error fatal de traicionar al emperador Carlos V. Y el emperador, el hombre más poderoso de la tierra, decidió que era hora de darle una lección al Papa. Pero no envió un ejército de caballeros nobles con armaduras brillantes y códigos de honor. Envió algo mucho peor. Envió a una horda. Desde el norte, cruzando los Alpes congelados en el invierno de 1526, bajó una marea humana que heló la sangre de los italianos. Eran los lansquenetes, mercenarios alemanes. Eran la infantería más temida de Europa, hombres que habían hecho de la guerra su único oficio y su única patria. Visualicemos a estos hombres, porque su apariencia era una pesadilla psicodélica. A diferencia de los soldados uniformados que imaginamos hoy, los lansquenetes vestían de manera extravagante, casi ridícula. Usaban mangas abullonadas gigantes, pantalones con cortes que dejaban ver forros de colores chillones. Amarillos, rojos, púrpuras. Sombreros inmensos con plumas de avestruz. Era una moda desafiante, nacida de una lógica macabra. Si voy a morir mañana, hoy me voy a vestir como un rey. Eran pavos reales armados con espadas de 2 metros de largo, las famosas Hollander,
diseñadas para cortar cabezas de caballos y romper picas enemigas de un solo golpe. Pero debajo de la seda robada y las plumas, estos hombres tenían hambre. Mucha hambre. El emperador Carlos no tenía dinero para pagarles. Llevaban meses sin recibir una moneda. Caminaban descalzos sobre la nieve, arrastrando cañones por pasos de montaña imposibles, comiendo raíces y cuero hervido. Lo único que mantenía unida a esta bestia de 20.000 cabezas era una promesa y un odio. La promesa era simple. Roma. Su comandante, Georg von Frundsberg, un gigante alemán viejo y enfermo pero con una voluntad de hierro, les dijo que no había dinero, pero que al final del camino estaba la ciudad más rica del mundo. Roma era el premio. Roma era la paga. Podrían tomar todo lo que quisieran. Y el odio era el combustible espiritual. La mayoría de estos alemanes eran luteranos. Habían escuchado las prédicas de Martín Lutero. Para ellos, el Papa no era el vicario de Cristo. Era el anticristo. Era la ramera de Babilonia descrita en el Apocalipsis, sentada sobre sus tesoros mientras el pueblo cristiano sufría. Venir a Italia no era solo una campaña militar. Era una cruzada religiosa inversa. Venían a destruir la idolatría. Venían a castigar el lujo. Se cuenta que von Frundsberg llevaba colgada en su silla de montar una soga hecha de hilos de oro puro. No era un adorno. Él decía, a quien quisiera escucharlo, que esa soga tenía un solo propósito: ahorcar al Papa Clemente VII con sus propias manos en cuanto llegaran al Vaticano. Esa era la mentalidad. No había diplomacia posible. Solo venganza. La marcha hacia el sur fue lenta y aterradora. Fue como ver llegar una plaga de langostas. Por donde pasaban los lansquenetes, no quedaba nada. Quemaban aldeas, saqueaban graneros, violaban y mataban. Italia, dividida y débil, miraba paralizada. El condottiero que guiaba el ejército imperial murió en el camino, dejando a la tropa sin nadie que pudiera frenarlos. Quedaron bajo el mando del duque de Borbón, un noble francés renegado, pero incluso él sabía que no tenía control real sobre la bestia. Era como intentar montar un tsunami. Los soldados ya no obedecían órdenes. Obedecían a su instinto de depredación. A Roma. A Roma era el grito que resonaba en los campamentos nocturnos, iluminados por las hogueras donde asaban la poca carne que encontraban. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Clemente rezaba y vacilaba. Despidió a sus tropas para ahorrar dinero, creyendo que podría negociar una tregua a último momento. Confiaba en la santidad de su cargo. Creía que nadie se atrevería a tocar la ciudad eterna. Creía que los muros aurelianos, que habían resistido 1000 años, los protegerían. Pero el Renacimiento había creado armas nuevas para tiempos nuevos. La niebla de la mañana del 6 de mayo de 1527 ocultó el avance final. Los alemanes y los españoles, hambrientos, sucios, con la ropa hecha jirones pero con los ojos inyectados en sangre, llegaron a las murallas. No tenían escaleras de asedio suficientes, ni artillería pesada. No importaba. La desesperación era su motor. El ataque comenzó al amanecer. Fue brutal y rápido. El duque de Borbón, vestido con una capa blanca para que sus hombres lo vieran, fue uno de los primeros en caer, atravesado por una bala de arcabuz, que, según su autobiografía llena de ego, disparó el propio Benvenuto Cellini, el orfebre y escultor que defendía las murallas. La muerte de su líder, lejos de desmoralizar a los mercenarios, los enfureció. Se volvieron locos. Treparon las murallas usando sus propias picas, subiéndose unos encima de otros como hormigas rabiosas. La niebla se disipó y reveló la verdad. Las defensas habían caído. La bestia estaba dentro.
Lo que sucedió a continuación no fue una conquista. Fue el fin del mundo tal como lo conocían. Las puertas de Roma se abrieron y el infierno entró caminando. Los 3000 guardias suizos, la élite del Papa, se formaron en la plaza de San Pedro, con sus alabardas y sus uniformes de colores, listos para morir protegiendo la huida de Clemente. Y morirían. Casi todos. El Papa, con las ropas recogidas, corría desesperado por el Passetto di Borgo, el pasadizo secreto elevado que conecta el Vaticano con el castillo de Sant'Agnello. Abajo, en las calles, empezaban los gritos. Los lansquenetes habían llegado a la basílica. Y traían consigo el invierno de la razón. El arte, la filosofía, la belleza, los debates sobre Platón. Todo eso se volvió irrelevante en un segundo ante el filo frío del acero. La edad de oro chocaba de frente contra la edad de hierro. El reloj de arena se había roto. Roma ya no tenía horas, solo minutos. Cuando la niebla de esa mañana de mayo se levantó, reveló el horror en su forma más pura. Los lansquenetes alemanes y los tercios españoles, como una jauría de lobos que huelen sangre fresca, ya estaban dentro de las murallas aurelianas. La defensa había colapsado. En medio de este caos, surge la figura de un artista que cambió el cincel por el arcabuz. Benvenuto Cellini. Era un orfebre genial, un hombre capaz de tallar una salina de oro con detalles microscópicos, pero también era un asesino confeso y un loco arrogante. En sus memorias, él jura que estaba en la muralla esa mañana. Cuenta que vio entre la niebla a un hombre vestido de blanco que destacaba sobre los demás y, sin pensarlo, apuntó su arma y disparó. Según él, esa bala mató al duque de Borbón, el comandante de los invasores. Si es cierto o es otra de las mentiras de Cellini, no importa. El resultado fue que la bestia se quedó sin cabeza. Y una bestia sin cabeza no piensa. Solo muerde. Al ver caer a su líder, los mercenarios no se asustaron. Se enfurecieron. Entraron en un frenesí de sangre, una locura berserker que barrió con los defensores italianos como si fueran muñecos de trapo. El foco del desastre se trasladó entonces al corazón espiritual del mundo. La colina vaticana. El Papa Clemente VII estaba en la Basílica de San Pedro, rezando, temblando, esperando un milagro que no iba a llegar. Y entre el Papa y 20.000 asesinos, solo había una línea delgada de colores brillantes. La Guardia Suiza. Hay que detenerse en esta imagen. Eran 189 hombres. Vestían sus uniformes de gala, con rayas azules, amarillas y rojas, y llevaban alabardas, esas lanzas largas con hacha que eran armas medievales en una era de pólvora. No eran soldados conscriptos. Eran profesionales del honor. Sabían que no podían ganar. Sabían que iban a morir. Pero el contrato decía que debían proteger la vida del pontífice con la suya, y los suizos no rompen contratos. La batalla en los escalones de la antigua Basílica de San Pedro fue una de las cosas más salvajes que vio el siglo. No hubo táctica. Fue una melee. Los suizos formaron un muro de picas y alabardas. Los lansquenetes cargaban contra ellos una y otra vez, resbalando en la sangre de sus propios compañeros. El sonido del metal chocando contra el metal y los gritos en alemán y español llenaron el atrio sagrado. Los suizos pelearon con una desesperación fría. Cortaban brazos, rompían cabezas, aguantaban las estocadas. Pero la superioridad numérica era ridícula. Eran 100 contra 1. Lentamente, la línea colorida fue empujada hacia atrás, hacia las puertas de la iglesia, dejando un rastro de cadáveres mutilados. Mientras tanto, ocurría la huida más patética de la historia del papado. Clemente VII, el hombre que se creía el representante de Dios en la tierra, tuvo que correr por su vida. Existe un corredor elevado,
un pasadizo secreto llamado el Passetto di Borgo, que conecta el Vaticano con la fortaleza del castillo de Sant'Agnello. Es un muro hueco por dentro, estrecho y oscuro. El Papa corría por ahí, con la respiración entrecortada, levantándose las faldas pesadas de sus vestiduras litúrgicas para no tropezar. Sus cardenales y obispos lo seguían, empujándose unos a otros, presas del pánico total. Se cuenta que uno de los obispos, viendo que la túnica blanca del Papa era un blanco perfecto para los arcabuceros que disparaban desde abajo, le tiró una capa oscura encima para camuflarlo. Las balas de plomo rebotaban contra las piedras del pasillo mientras el vicario de Cristo huía como un ladrón por los tejados. Abajo, el sacrificio se consumaba. De los 189 suizos, 147 murieron en los escalones o dentro de la basílica. Fueron despedazados. Algunos intentaron rendirse al final, pero los lansquenetes no tomaban prisioneros. Los degollaron en el altar mayor. La sangre de los guardias se mezcló con el agua bendita de las pilas. Solo 42 guardias lograron llegar a la entrada del castillo de Sant'Agnello justo a tiempo para ver entrar al Papa y cerrar las puertas pesadas de bronce en las narices de los perseguidores. El Papa estaba a salvo, encerrado en su torre inexpugnable. Pero Roma había quedado sola. La ciudad estaba indefensa. Sin gobierno, sin ejército y sin ley. Las puertas de las casas estaban cerradas, pero las puertas del infierno se habían abierto de par en par. Los mercenarios, frustrados por no haber capturado al Papa, que era su gran botín, se dieron la vuelta y miraron hacia la ciudad. Tenían hambre, tenían sed y tenían odio. Y tenían permiso tácito para hacer lo que quisieran. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una cacería. Los ciudadanos romanos, los artesanos, las familias nobles, las monjas en sus conventos, todos contuvieron el aliento al escuchar el cambio en el ruido de la calle. Ya no eran gritos de combate. Eran risas. Eran golpes de hachas contra las puertas de madera. La Edad de Oro estaba a punto de ser fundida en un crisol de violencia pura. Cuando las puertas de los palacios finalmente cedieron ante las hachas, lo que entró no fueron soldados, fueron demonios liberados de toda cadena moral. Roma, la ciudad que había vivido de la venta de indulgencias y del perdón de los pecados, descubrió de golpe que ya no había perdón posible. Solo había castigo. La violencia se dirigió primero contra aquellos que tenían algo que perder. Los banqueros y los nobles. Es una ironía cruel de la historia que el dinero sucio, ese mismo dinero que había financiado la belleza de los Medici y las cúpulas imposibles, ahora fuera la causa de la tortura de sus dueños. Los mercenarios no querían arte. Querían oro. Y sabían que los romanos ricos lo habían escondido en las alcantarillas, en los pozos ciegos o enterrado en los jardines. Para hacerlos hablar, los invasores recuperaron técnicas de dolor que parecían olvidadas. Convirtieron los salones decorados con frescos de dioses griegos en salas de interrogatorio medieval. A los patriarcas de las familias nobles los colgaban de los brazos atados a la espalda, descoyuntando los hombros lentamente hasta que los gritos rompían los cristales de las ventanas. A otros, les untaban las plantas de los pies con grasa de cerdo y los acercaban al fuego de la chimenea, cocinando la piel viva hasta que confesaban dónde estaba la última moneda. No se salvaron ni los partidarios del imperio. Los cardenales españoles, que pensaban que por ser súbditos del emperador Carlos V iban a ser respetados, fueron tratados con la misma brutalidad. Los arrastraron por las calles empedradas metidos en ataúdes abiertos, burlándose de sus ropas rojas hechas jirones, exigiendo rescates millonarios que sus familias no podían pagar. Roma se convirtió en una subasta de carne humana. Pero el saqueo tuvo una dimensión teológica que lo hizo único. No era solo robo. Era odio. Los lansquenetes luteranos veían en cada estatua,
en cada reliquia y en cada cuadro religioso una ofensa a Dios. La iconoclasia se desató con furia. Entraron en las iglesias milenarias y las transformaron en establos. Es una imagen difícil de borrar. Caballos de guerra comiendo paja encima de los altares de mármol consagrado, defecando sobre las tumbas de los santos. Abrieron los relicarios de oro y plata. Tiraron los huesos de los mártires al suelo para quedarse con las cajas preciosas. Se dice que jugaron a los dados usando las calaveras de los apóstoles como cubiletes. Se emborracharon con el vino de consagrar, bebiendo directamente de los cálices sagrados, brindando por la muerte del Papa y por el fin de la Iglesia Católica. Vestían a las prostitutas con las vestiduras de los obispos y las hacían desfilar en procesiones obscenas, cantando salmos al revés. Era el mundo dado vuelta. Lo sagrado se revolcaba en el lodo. Querían demostrar que la Iglesia de Roma no tenía poder, que sus rayos divinos no fulminaban a nadie. Y en efecto, ningún rayo cayó. El cielo permaneció mudo, gris e indiferente mientras la ciudad ardía. El arte sufrió una violación igual de dolorosa. En el Vaticano, las tropas acamparon en las famosas estancias pintadas por Rafael. Esas paredes, que representaban la cumbre del intelecto humano, la unión de la filosofía y la teología, se convirtieron en muros de baño público. Los soldados encendieron fogatas en el piso de mosaico para asar la carne de los animales robados. El humo grasiento subió y ennegreció los colores brillantes que Rafael había aplicado con tanta delicadeza apenas unos años antes. Con las puntas de sus dagas y sus picas, rayaron los frescos. Escribieron sus nombres. Escribieron insultos. Grabaron la frase Vivat Luterus Pontifex, que significa Viva Lutero Papa, justo en la cara de los filósofos griegos. Esas cicatrices en la pintura siguen ahí hoy en día, testimonios mudos de que la barbarie siempre está a un paso de destruir la civilización. Usaron los documentos de la Biblioteca Vaticana, manuscritos invaluables de la antigüedad, como cama para sus caballos o para encender el fuego. La sabiduría de siglos se convirtió en ceniza en cuestión de horas. Durante 8 meses, la ciudad fue un cadáver que respiraba. Las calles estaban llenas de cuerpos que nadie se atrevía a recoger. Hombres, mujeres, niños, monjas violadas y asesinadas en sus claustros. El hedor de la descomposición se volvió tan denso que se podía masticar. Y entonces, la naturaleza cerró el círculo. De tanta muerte acumulada, brotó la vida microscópica. La peste volvió. La enfermedad no distinguió entre invasores e invadidos. Los lansquenetes, debilitados por el alcohol y el clima insalubre de Roma en verano, empezaron a caer como moscas. Sus cuerpos llenos de bubones negros se apilaron junto a los de sus víctimas. El ejército imperial se disolvió en una agonía febril. Roma se había convertido en una tumba tan grande que terminó tragándose incluso a sus asesinos. Cuando finalmente se retiraron, la ciudad había perdido casi todo. De 55.000 habitantes, quedaban menos de 10.000 esqueletos vivientes vagando entre las ruinas humeantes. El 90% del patrimonio artístico mueble había desaparecido. El optimismo había muerto. Nadie que hubiera sobrevivido al saco de Roma volvió a pintar igual. La luz se apagó. Los colores se volvieron oscuros, las formas se retorcieron. El manierismo, ese estilo de figuras alargadas y angustiadas, nació de este trauma. Ya no tenía sentido pintar la armonía perfecta del universo cuando habías visto caballos comiendo en el altar de San Pedro y habías olido la carne quemada de tus vecinos. El Renacimiento, esa flor extraña y maravillosa regada con dinero sucio y talento divino, había sido pisoteado hasta la muerte. La Edad de Oro terminó en un baño de sangre y excremento. La lección fue brutal y definitiva. La belleza es frágil, y el hombre es un lobo para el hombre.
Y así, el estruendo finalmente se apaga. El polvo de los siglos ha vuelto a cubrir el mármol roto y las cicatrices de la tierra italiana. Roma sobrevivió, sí, pero nunca volvió a ser la misma. Los palacios donde ayer resonaba la música de laúd y se brindaba por la inmortalidad, hoy son museos silenciosos donde nuestra propia sombra se refleja en los cristales. El Renacimiento nos deja una lección final y silenciosa bajo la luz de la luna. La belleza es la fuerza más poderosa y, al mismo tiempo, la más frágil. Intentaron comprar el cielo con monedas de oro y terminaron abriendo las puertas del infierno. Aprendimos que no importa cuánto intentemos dominar el mundo con fuerza o intelecto, la naturaleza humana siempre reclama su cuota de sangre y el tiempo siempre gana la partida. La inocencia de esa generación se perdió para siempre entre las llamas de las hogueras y el filo de las espadas mercenarias. Pero entre los escombros de esta historia, todavía queda un misterio sin resolver. Una mente que no encaja en ningún molde. Un hombre que caminó por estas calles llenas de peste y milagros como si fuera un visitante del futuro, escribiendo al revés en cuadernos secretos, buscando el lugar exacto donde el alma se conecta con el cuerpo. Pero esa es una historia para otra noche. Ahora, dejamos que la historia descanse. Cerramos este capítulo de Sombras Doradas para buscar nuestra propia paz lejos del ruido. Gracias por cruzar esta oscuridad con nosotros. Si encontraste refugio en este relato, suscríbete y déjanos tu huella con un me gusta. Esto fue Historia Mundial para dormir. Que el silencio te abrace esta noche. Descansa. Hasta la próxima. Buenas noches.